mayoría de las luxaciones son anteroinferiores, correspondiendo a un 85%, y la inestabilidad anteroinferior es usualmente traumática. Afecta a 23,9 casos por 100.000 habitantes al año, y la cirugía más frecuentemente usada hoy es la reinserción artroscópica con ancla, 84% según SAC. Se indica cirugía en luxaciones recidivantes, en primeras luxaciones en deportistas jóvenes y en inestabilidades con daño estructural. El gold estándar por muchos años fue el bancar abierto. Sin embargo, es una cirugía con mayor tiempo de hospitalización, rehabilitación, mayor rigidez y con déficit de rotación externa por la agresión al subescapular. Los avances en la instrumentación y técnicas quirúrgicas llevaron al crecimiento de técnicas artroscópicas en los 90, con menor agresión, menor dolor, menor sangramiento, menor rigidez y una rehabilitación, por tanto, más rápida. Las tasas de recidiva en cirugía de inestabilidad varían según las técnicas. La tarjeta artroscópica, 3,4% según Boileau, el Bristol Latarjet, 7,5% de recidiva, el Bone Block, 9,8% y Bankart hasta 23,2%. En las opciones de tratamiento hoy tenemos el Bankart, Bankart más Remplissage, el block óseo, la transferencia de coracoides y aún los aloinjertos. Con respecto al Boni Bankart, su Gaia 2015 muestra que la reinserción artroscópica tuvo una tasa de falla de 2,6%, solo indica la tarjeta en 3% de sus pacientes y agrega cierre del intervalo retardador en 85 o 90% de los casos. Evaluamos entonces nuestra casuística de inestabilidad glenohumeral con un seguimiento de 8 a 20 años, con un promedio de 12, y encontramos 98 pacientes, de los cuales 75 pacientes con 79 hombros operados artroscópicamente con una tasa de falla de 11,4%. Si vamos a los deportistas, eran 31 y fallaron 7, lo que eleva esto a un 22,6% de falla. De los 9 pacientes que fallaron, 8 fueron reluxaciones y 1 por subluxación. 7 eran laxos, correspondiendo a un 78%, al igual que trauma. Masculinos, 8 de 9, 89%, y menores de 25 años, 5 pacientes. La tasa de falla de banca artroscópica en nuestro procedimiento aumentó de 3,8% a los 2 años, a un 7,6% a los 5 años, y terminó siendo de un 11,4% a los 8 años, donde se estabiliza. Fue Marcus Scheibel quien ideó el punto Mason Allen modificado artroscópicamente para llevarlo al mango rolador, y fue Alessandro Castaña quien lo toma y lo lleva hacia la articulación glenohumeral para utilizarlo en la inestabilidad. Es así como el 2008 presenta esta nueva técnica denominada MIVA, porque son los grupos de Milano y Bari quienes la llevan a cabo. El 2013, Armstrong muestra la importancia de la sutura horizontal versus la sutura simple, restaurando mejor en cadáver la anatomía labral. Chen muestra que las anclas doble sutura son al menos equivalentes biomecánicamente y podrían ser incluso superiores a las anclas monosutura, permitiendo así crear reconstrucciones tan o más fuertes que con monosutura, pero con menos anclas. Esto reduce las perforaciones en la glena y el número de implantes con un menor costo. Es Lee en Singapur el 2013 quien muestra el Bankart artroscópico con un ancla distal con monosutura, con un punto matriz horizontal distal, realizando aumentación con la aplicatura del ligamento glenohumeral inferior. Reporta 76 casos con un follow-up de 28 meses y una tasa de recidiva de 7,89%. El año pasado, este grupo de India presenta 80 pacientes con 2 años de follow-up, con puntos simples 10% de falla, con puntos Mason Allen modificado en el ancla de la 5,5, 6% de falla. Está descrito el daño por estiramiento de la cápsula. Vigliani mostró el daño por estiramiento antes de la falla en el ligamento glenohumeral inferior. Speer demostró que la luxación requiere no solo un Bankart, sino una deformación plástica permanente de las estructuras cápsulo-ligamentosas. El 2011 aparece el primer artículo de Lubiatowski y el 2017 nos habla de la importancia de reducir el volumen en la inestabilidad de hombro. Eberbach, el año 2020, nos muestra cómo la inestabilidad en los pacientes no hiperlaxos y la inestabilidad en los pacientes hiperlaxos tienen un mayor volumen articular y que sin embargo, si los llevamos a postcirugía, esto puede llegar a nivel del grupo control. La técnica MIVA entonces permite mejorar la toma de la cápsula reduciendo el riesgo de rotura del tejido y en casos de tejido deficiente mejora el aporte de volumen. Puede haber estiramiento o deformidad capsular con o sin Bankart asociado a una luxación. Por lo tanto, desde el 2013 utilizamos anclas doble sutura con técnica MIVA.
Nuestra experiencia corresponde al 2013 al 2021, son 80 pacientes operados por inestabilidad anterior de hombro con esta técnica. Los criterios de inclusión: pacientes con inestabilidad anterior de hombro, con o sin laxitud asociada, sin déficit óseo significativo. Criterio de exclusión: pacientes con déficit óseo significativo, hacemos el corte en 13,5% de la vena. Operamos en decúbito lateral todos nuestros pacientes, utilizamos 3 o 4 abordajes artroscópicos para manejo de suturas e inserción de anclas, se realiza el diagnóstico de la lesión, se fresa el cuello glenoideo para obtener un buen lecho. Se reinserta el labrum con anclas biocompósito, un doble sutura, pasando punto que toma distal y aproximal del labrum, haciendo un matriz, y otra sutura que toma lateral de la cápsula y lo aplica sobre el primer punto. Aquí vemos un paciente con una lesión de 3 a 7, vamos a fresar y a raspar, ¿no es cierto?, el reborde glenoideo. Procedemos a colocar nuestra primera ancla a las 5:30, habitualmente por un abordaje trans-subescapular, un abordaje de las 5. Colocamos nuestra primera ancla y posteriormente colocamos una segunda a las 3:30 o 4 y una tercera habitualmente a las 7, con lo que retensamos el ligamento glenohumeral inferior en su porción posterior, obteniendo esta configuración descrita por Castaña. Aquí tenemos un video con una paciente de 27 años con una inestabilidad recidivante, una luxación recidivante. Ahí estamos pasando a través del portal del transubescapular. Vamos desde posterior con nuestra sutura lazú para ir tomando nuestra sutura. Luego tomamos el glenohumeral inferior más lateral y procedemos a hacer nuestra sutura. Primero, ¿no es cierto?, norte-sur, y posteriormente hacemos nuestra sutura que es de lateral y agregamos el ancla de las 3:30, con lo cual restauramos el efecto BAM de nuestro labrum. Utilizamos cabestrillo por 4 semanas, quina analgésica por 5 días, luego masoterapia, electroestimulación, ejercicios pasivos y activos progresivos, ganando rango articular de 4 a 8 semanas y posterior fortalecimiento. Nuestros casos según edad: 7 pacientes menores de 20 años, 50 en la década de los 20, 11 pacientes en la década de los 30, 8 pacientes en la década de los 40 y 4 mayores de 50 años. La distribución por género: 9% femenino, 91% masculino. Según el número de luxaciones: 6 con inestabilidad sin episodio de luxación, 28 pacientes en primoluxación, 41 pacientes con 2 a 4 luxaciones y 5 pacientes con más de 5 luxaciones. Para nosotros, el hecho de deporte de contacto no es motivo de ir a un lataquiet. Este es un paciente operado a los 22 años, en 2014, lleva 8 años, hombro derecho, y lo podemos ver taclear sin mayores problemas. Él tenía una lesión laboral sin compromiso óseo. Nuestra configuración, la más usada: 2 anclas doble sutura anteriores, más un ancla doble sutura a posterior. La tasa de recidiva: 77 pacientes se mantienen estables en el tiempo, 3 pacientes tienen falla, lo que lleva a una tasa de 4% de recidiva. De nuestros 3 pacientes, los 3 masculinos, 15, 26 y 32 años, todos con nuevo episodio traumático, uno al año, otro a los 6 meses y otro a los 4 años con nueva rotura labral. Hubo lesión ósea bipolar en 2 pacientes y lo resolvimos con 3 lataquiet abiertos. La reparación artroscópica de Bankart, entonces, es válida hoy 2021. Arciero nos dice que es útil en inestabilidad anterior, traumática, recidivante en atleta lanzador con un Bankart óseo menor a 15%. La recomendamos en pocos episodios, con buen tejido, sin lesión ósea, tratando toda la patoanatomía, mínimo 3 anclas, en decúbito lateral la hacemos. Y como comentario de nuestra experiencia, una reparación artroscópica implica gestos que van desde la reinserción labral, plicatura capsular, cierre del intervalo rotador e incluso un ancla posterior para tensar el ligamento glenohumeral inferior. Es importante el concepto de los 180 grados de reparación, preconizado por Anthony Romeo ya en el año 2003. Esta revisión sistemática del año 2017, hecha por Landon Brown, nos dice que más allá de si es un ancla bioabsorbible o no, del número de ancla, de si es knotless o con sutura, lo más importante es la selección del paciente. Es lo más importante cuando tomamos nuestra decisión. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Agradezco al comité científico la posibilidad de compartir esta charla con ustedes. ¿Cómo enfrentar la irreparabilidad del manguito rotador? Nuestro algoritmo.
Sabemos que las roturas del manguito rotador afectan al 20% de la población general. Las roturas grandes y masivas tienen una alta tasa de rotura y muchas masivas llegan a ser irreparables. Los criterios de irreparabilidad con los que tenemos consenso es un PATE 3, un Gotolier 3 y 4, un Tommaso 3, tangente positiva y una rotura evaluada en resonancia magnética en corte coronal oblicuo mayor a 31 milímetros y en sagital oblicuo mayor a 32 milímetros. Una distancia cromiomeral menor a 6 milímetros en la radiografía P y clínicamente definido como irreparable por la visión intraoperatoria. Partimos siempre con manejo conservador. Recordemos que la fisioterapia, los antiinflamatorios y los corticoides intraarticulares, según Jung, tienen hasta un 53% de buenos resultados si los pacientes tienen subescapular y redondo menor indemnes. Kovacevic el año pasado muestra 70% de buenos resultados de los pacientes con la indicación en pacientes con poco dolor, mayores con bajo nivel de actividad, con buen rango de movilidad funcional y contraindicación de cirugía. Esta es una paciente de 67 años en quien vemos un Hamada 2, vemos un gran compromiso de suprainfraespinoso y subescapular con un PATE 3 y que sin embargo al mes de estar haciendo ejercicio en casa, ella tiene una condición funcional y sin dolor que la deja muy conforme y a nosotros también. Cuando falla el tratamiento conservador, este paper de Philippe Collin es muy importante para tomar la decisión correcta. Él describió estas 5 clasificaciones de lesiones del mango rotador y nosotros en los pacientes tipo A con supraespinoso y porción de subescapular o tipo C con supra, infra más el subescapular o un supra infra solo, en donde el infraespinoso tiene un Gotolier 1 o 2 y llega al footprint en el momento en que lo vamos a reparar, utilizamos reconstrucción capsular superior con fascia lata. Fue Mijata el 2013 quien presenta la primera casuística, indicándolo en rotura irreparable supra e infra con subescapular reparable y radiológicamente con Hamada 1, 2, 3 y 4A. La fascia lata entonces es un autoinjerto biológico de un grosor mínimo ideal de 6 milímetros y se indica en lesiones irreparables de manguito rotador con o sin pseudoparálisis sin rigidez, con un redondo menor indemne, con un deltoides latísimos dorsi y pectoral mayor funcionales, una rotura de subescapular reparable, sin infección y con artrosis Hamada 1 o 2 e infraespinoso Gotolier 1 y 2. Como contraindicación tenemos un subescapular irreparable, una artrosis glenumeral Hamada 3, 4 y 5, un daño de nervio axilar, una luxación superior fija, un infraespinoso Gotolier 3 o 4, un Hornbrower o Laxine positivo, eso es relativo. Habitualmente nosotros nos vamos al tercio superior del muslo para ir a obtener la fascia lata y según el grosor de ella vamos a hacer la extensión de la toma del injerto. La idea es que nos dé al mínimo 6 milímetros de grosor. Nosotros usamos una configuración de una fila simple a lateral y 2 anclas a nivel medial. Con ello obtenemos un muy buen resultado desde el punto de vista clínico y logramos mejorar la distancia cromiomeral. Vemos como un PATE 3 y un compromiso supra-infra, tenemos una incorporación del injerto y en el corte sagital una incorporación absoluta con el infraespinoso. Cuando tenemos lesiones tipo B, utilizamos transferencia pectoral mayor o latísimos dorsi. En este caso, un paciente con un gran compromiso de su escapular, vamos a una transferencia abierta y utilizamos 2 anclas para reinsertar el pectoral mayor. El paciente a los 2 años está muy bien desde el punto de vista de dolor, es su hombro derecho obviamente el que está intervenido y tiene una muy buena función. A pesar de nuestros buenos resultados con el pectoral mayor, se define como impredecible en la literatura. Por lo tanto, hemos cambiado nuestra indicación hacia el latissimus dorsi, el cual en este paciente lo utilizamos en forma abierta y la recuperación claramente es mucho más rápida, ¿ya? Logrando una desaparición del dolor en forma muy precoz. Nos dejó muy conforme y es lo que hemos seguido haciendo. Cuando tenemos pacientes con lesión tipo C o D, donde el infraespinoso es un Gotolier 3 o 4 y no sube el footprint, hacemos transferencia de latísimos dorsi.
Estos pacientes clínicamente se presentan en esta condición. Este es un paciente de 57 años, chofer de camión, que estaba en esta condición, con esta resonancia, con un PAT3 y con un suprainfraespinoso comprometido. A él en otro lugar se le ofreció prótesis reversa. Nosotros optamos en un paciente que tenía un JAMA 2 a hacer una transferencia de latísimos dorsi con un abordaje axilar de 6 centímetros, con una fijación metafisiaria con endobotón, lo cual nos dejó muy conforme al paciente también, porque el seguimiento a 2 años vemos que la clínica que él tenía mejoró en forma considerable. Cuando tenemos pacientes con lesión tipo E, con supra, infra y redondo menor, la transferencia de trapecio inferior nosotros la hacemos con injerto autólogo de semitendinoso, técnica descrita por Valenti ya al 2015. Esta es una paciente con falla de tratamiento conservador a 6 meses, con la lesión que podemos ver a la derecha en las imágenes, con un déficit importante de R1, con un déficit muy importante de elevación, con un PAT3 y compromiso supra-infra. Esta paciente le hicimos entonces con injerto de semitendinoso autólogo y fijación en 2 puntos su cirugía, y a las 12 semanas la evolución clínica de ella nos deja extremadamente satisfecho en cuanto a elevación y al R1 que obtiene. Pero sin embargo, más allá de los 5 tipos descritos por Philippe Collin, existe también las lesiones bipolares, donde tenemos compromiso completo de subescapular más suprainfra o completo posterior superior más porciones del subescapular. Este es un caso de un hombre de 50 años, operado en 2011, manguito rotador derecho, que nunca evolucionó muy bien y que tuvo una luxación traumática de hombro el derecho el 1 de enero de 2019. Él fue intervenido a las 3 semanas de esa lesión y me llega 6 meses después con una condición muy mal desde el punto de vista radiológico y de resonancia magnética, con compromiso ambos posterior superior y anterior superior. Este paciente clínicamente viene con una pseudoparálisis, él tiene una elevación extremadamente limitada, un R1 discreto y una rotación interna muy limitada. Paciente muy activo. Decidimos con él ir a una transferencia descrita por Bassem El Assam, en donde la técnica del parachute, de colocar una transferencia de latísimos dorsi por anterior y una transferencia de trapecio inferior aumentada con semitendinoso autólogo, nos permitió corregir la distancia acromiomeral y tener un paciente que ya lleva 2 años de intervenido y con una condición clínica que a él lo deja extremadamente conforme y a nosotros muy felices de la decisión de la técnica quirúrgica elegida. El paciente actualmente trabaja y tenemos esta resonancia a los 18 meses, en donde vemos incorporación de los injertos tanto por anterior y por superior. La prótesis reversa nosotros la tenemos para los pacientes con JAMA 3, 4 y 5, como esta condición que se muestra en radiología, y esta es nuestra primera paciente operada el año 2012 con prótesis reversa, la cual nos dejó muy conforme desde el punto de vista de la elevación conseguida y de la abducción. Sin embargo, la rotaciones no nos quedamos muy conformes y a ella hoy día le habríamos hecho un lepíscopo asociado. Sin embargo, quiero referirme a este paciente que lo operamos hace 22 años atrás. Este es su último control, hace 1 año. Él tenía una rotura masiva irreparable suprainfraespinoso, nunca hizo una artropatía, y clínicamente a los 20 años de tener una lesión masiva irreparable, él se mantiene a los 90 años en esta condición, sin dolor y con una vida cotidiana absolutamente manejable. Son de estas cosas que no nos quedan claro y que todavía nos falta estudiar y conocer, pero no toda rotura masiva irreparable llega a artropatía. Muchas gracias.